Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura muy diferente, una cerradura que me encanta. Esta cerradura me la ha enviado mi amigo Danielino de Codify Cerrajeros en Madrid, un gran profesional. Si necesitáis un servicio de cerrajería en Madrid, no dejéis de llamarle. Aquí tenéis el teléfono móvil. Espectacular, muchas gracias Danielino, la mostró, la quitó de una puerta en su día y la mostró en un grupo de WhatsApp, vio que me encantaba y decidió enviármela, te lo agradezco de veras, la guardaré. En realidad esta cerradura es un escudo, como podéis ver aquí. Aquí estaría inserto el Europerfil y es un escudo que oculta el bocallave. Fijaros, trae una llave, por eso digo que es una cerradura, porque tiene una llave multipunto con 5 posiciones, ahí tenéis, 5 posiciones simétricas. Esto es así porque la llave se puede meter desde este lado, si es que la puerta abre hacia la derecha, o por este otro lado, si abre a la izquierda, y aquí hay una jamba que nos molesta. Y cuando metemos la llave, somos capaces de, girando este pomo, ahí lo tenéis, mover la guillotina, esta guillotina, y mostrar. Vamos a meter un perfil para que veamos cómo se vería. Ahí pega el perfil, ahí tendríamos acceso a meter la llave y girar, y ahí no tendríamos acceso. Si quitamos, no se puede mover la guillotina, no gira el mando. Por lo tanto, es una llave que solo entra, no se gira, no se hace ningún movimiento, y es este elemento, este pomo de aquí, el que gira y realiza la apertura de la guillotina. Muy interesante, 5 pernos, yo creo que tendrá pernos y contrapernos. Vamos a ver cómo funciona por detrás. Fijaros, desde luego están cargados a muelle porque los devuelve a su posición. Aquí hay un actuador, ahí está, veis cómo el actuador baja esta pastilla. Parece de aluminio, bueno, no sé si será aluminio o acero, será probablemente algún tipo de acero. Ahí sube, ahí baja y abrimos la guillotina, ahí lo tenéis, no tiene más misterio. Cuando sacamos la llave, esta pastilla no puede bajar, y yo me imagino que es porque los mismos contrapernos ocupan, o los pernos, no lo sé, ocupan la zona, fijaros, está muy cerca de la pastilla. Será que ocupan la zona que tiene que invadir ella. Lo vamos a ver luego, lo vamos a intentar desmontar. Espero poder desmontarlo y que sobreviva porque la quiero guardar. No había visto nunca una de este tipo. JER es la marca. No sé si es española o es extranjera. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Me llama la atención que queda el logotipo al revés en el pomo. No sé si será casualidad o que esto va ubicado así, pero para europerfiles no parece lo más adecuado. Habitualmente los europerfil se colocan en esta posición. Vamos a colocarlo en el aprieto. Lo he ganzuado antes una vez, son pernos normales. Lo más difícil aquí es posicionarse, y si esto estuviese colocado en una puerta, tener espacio para manejar la ganzúa. Vamos a ver ahí, espero no rayarlo. Fijaros lo que vamos a hacer. La única ventaja, creo que he utilizado esta ganzúa, la única ventaja es que podemos entrar desde los dos lados, con lo cual podemos ganzuar 2 o 3 pernos de este lado y 2 o 3 de este otro. Colocado en una puerta, la jamba nos estorbaría en uno de los lados, pero bueno, es manipulable. Vamos a hacer tensión en este mando y vamos a intentar manipular los pernos, y como os digo, lo más difícil es ubicarnos, ya que el bocallave es muy amplio. Vamos a intentar que veáis los pernos. Ahí vamos a dar luz. Ahí tenéis los pernos. Vamos a ver si se ve. Ahí tenéis los 5. Están los 5 ahí, cargaditos a muelle, ocupan todo el bocallave. Y claro, ese bocallave es tan amplio que es difícil ubicarse, es fácil perder la posición de la ganzúa. No voy a hacer más zoom porque lo interesante es ver no sé si taparé sin querer la guillotina, pero bueno, cuando gire el pomo. Y vamos a entrar con la ganzúa y vamos a ver, ahí veis que está cerrado. Vamos a ver si podemos ir tocándolos uno a uno de manera ordenada. Ahí el primero ha hecho un clic, segundo nada, tercero un clic. Ese tercero quizás lo haya pasado.
porque creo que es muy largo. Vamos a ver. Quinto un clic. No noto avances en... Vamos a ver, aquí el primero está colocado. No noto avances en el pomo por ahora. Vamos a ver, cuarto, quinto. Ahora he notado un avance al tocar el quinto. Van como acomodándose, no solo se colocan. Tercero. Vamos a ver este cuál es. Probablemente sea el tercero. Quinto, ahora sí se mueve libre. Vamos a ver, estoy utilizando una pala muy pequeña porque mi pretensión es la de palpar los pernos. Segundo, un clic y un buen avance. Cuarto, un clic y fijaros, ya gira y tendríamos abierto. Me imagino que incluso es posible rastrillar este tipo de escudo porque los pernos son normales aparentemente. Ahí lo tenemos. Fijaros, si llego hasta abajo se bloquea y habría que meter la llave, y es lo que vamos a hacer ahora porque no tiene sentido volver a ganzuarlo. Ahí lo tenéis, sigue funcionando, y lo que vamos a intentar hacer ahora va a ser desmontarlo y ver cómo está hecho por dentro. Vamos a ello, muy interesante. Como veis, no ha sido un ganzuado difícil, ha sido peculiar por la posición. Aquí hay bastante espacio para que mi mano esté en esta posición sin invadir, creo que es posible ganzuar. Si esto estuviese aquí abajo sería mucho más difícil porque ni siquiera cabría la ganzúa, pero estando en esta posición de aquí creo que es factible ganzuarlo en una puerta. Vamos a ver ahora. No cómodo, pero bueno, siendo pernos normales. Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Voy a sujetar porque quizás los muelles hagan presión sobre esta tapa también. Parece que sale. Vamos a sacar una bandeja por si acaso. Vamos a sacar este otro. No lo he abierto, no sé qué es lo que tiene dentro. Espero que no se estropee y que no salga nada volando. Sí, sale la mitad. Ah, vale, es muy lógico. Acabo de ver, vamos a ver si soy capaz de sacarlo. Ups, se ha empezado a mover cosas que no quiero que se muevan. Vale, sale todo entero. Vamos a ver si puedo levantar el conjunto. Ah, vale, pues ya han salido. Ya los tengo todos fuera, pernos, contrapernos. A ver, intentaré montarlo. Lo que sucede es que efectivamente están en la línea de corte. No va a ser difícil porque tengo la llave y la codificación es simétrica. Entra ahí. Cuando entra, vamos a ver, no sé si esto se puede separar. Parece que sí, que poco a poco se va separando. Lo que sucede es que esta lámina ya está metida ahí, ya tiene. Vamos a sacar ese. Yo creo que todos los contrapernos son iguales. Ahí hay otro. Espero que eso. Sí, son todos iguales. Ahí ya empiezan a salir muelles. Está bien hecho en realidad. Tienen muelles en contrapernos de vaso. Vamos a ver si consigo sacar el último. Ahí está. Y este muelle, que es lo que más miedo da, está todo lleno de aceite. Este muelle no se pierde. Y así es como se puede mover. Hay dos grupos. Fijaros, hay dos grupos. Ahí aparece otro grupo de contrapernos. Hay dos grupos de contrapernos, con lo que sería doble el conjunto. Y cuando llevamos unos a la línea de corte, yo creo que lo que sucede es que la pastilla se mueve, no lo sé, con los pernos, puede ser. El bocallave sería este. Yo creo que hay dos grupos de contrapernos, eso es. Uno de los contrapernos tiene el espesor de la pastilla. Debajo estaría el contraperno, la posición sería esta. Sería primero un contraperno, vamos a apartar esto de aquí. Un contraperno hueco.
con su muelle, luego un contraperno que tiene exactamente el espesor de la pastilla que se mueve y que se mueve con ella, y el perno, de tal manera que en la posición de reposo es este contraperno y este los que se interponen en las dos líneas de corte que existen a cada lado de la pastilla, y cuando llevamos el perno a su sitio, este contraperno queda exactamente en la posición de la pastilla y se mueve con ella. Lo que estamos viendo aquí, que ahora ya se han movido y han caído donde no deben, son los otros contrapernos, que ahora me las tengo que apañar para colocarlos todos en su sitio, los otros contrapernos que corresponden a la segunda posición de la pastilla. Espectacular, muy bonito, una cerradura muy interesante, un sistema diferente que, como veis, se puede ganzuar. JER, muchísimas gracias, Danielino de Codify Cerrajeros, de verdad que te lo agradezco. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este escudo cerradura JER. Si alguien sabe algo más de él, por favor que lo comente. Un saludo. Fijaros, ya he ordenado el despiece, creo que merece la pena verlo. He conseguido separar las piezas que iban encajadas, y lo que tenemos es esta pieza de aquí, que tiene los alojamientos para los contrapernos, no tiene salida, y aquí lo que irían en primer lugar serían los contrapernos cargados a muelle. Como veis, son contrapernos tipo vaso, el muelle queda encajado dentro, estos serían los que van alojados aquí, esta otra mitad va encajada aquí, y estos agujeros son pasantes. Esta es la pastilla que se mueve, y la razón de que tenga dos conjuntos de alojamientos y dos conjuntos de contrapernos, este conjunto de aquí y este de aquí, es para que se pueda sacar la llave tanto en la posición de cerrado como en la posición de abierto, y que siga funcionando y se pueda volver a meter la llave y o bien abrir o bien cerrar en esta otra posición. Entonces ahora me las tengo que apañar para colocar en esta pieza de aquí los dos conjuntos de contrapernos intermedios, en la pieza de abajo los contrapernos con muelles, y en esta de aquí y en esta de aquí únicamente los pernos que tienen esta codificación, que es la que coincide con la llave, y además todo está absolutamente embadurnado de aceite. Fijaros cómo lo estoy poniendo todo de aceite. Bueno, creo que era interesante ver el despiece completo, y hasta la próxima. Un saludo.